Mi hijo me prohibió ir a su boda, pero descaradamente me envió una factura de 80 euros para pagar su lujosa fiesta y su luna de miel en las Maldivas. Incluso añadió con descaro: agradece que te he permitido contribuir. Yo solo sonreí, sintiendo cómo mi ira se transformaba en una fría determinación. Su sueño de una boda rica y perfecta se convertiría en una pesadilla. Estaba sentado a la mesa de mi cocina, en la quietud de mi casa de Sevilla, mientras la luz de una tarde de octubre se filtraba a través de las cortinas descoloridas, pintando rayas doradas sobre la madera gastada. El sobre había llegado esa mañana, grueso y de color crema, con la letra precisa y casi robótica de Adrián en el anverso. Lo había dejado sobre la mesa durante horas, observándolo, un faro de esperanza no deseada en la monotonía de mis días. Había supuesto que era la invitación de boda. Por fin, después de meses de un silencio tan profundo que parecía un abismo entre nosotros. Mis dedos, nudosos por años de trabajo en la ingeniería, recorrieron el sello con una delicadeza que no sentía a menudo. Una pequeña emoción de esperanza, terca y frágil, se agitó en mi pecho a pesar de todo el dolor acumulado. Lo abrí con un cuidado casi quirúrgico, esperando encontrar una elegante cartulina, con letras en relieve anunciando la fecha, el lugar. Quizás, solo quizás, una nota personal escrita a mano pidiéndome que lo acompañara al altar, un eco de una vieja broma que compartíamos cuando él era solo un niño y soñaba con su futuro. No había invitación. En su lugar, se deslizó un fajo de papeles. Facturas detalladas, impresas en papel de alta calidad, nítidas y profesionales, que sumaban un total escalofriante de 80 euros. Mis ojos, que necesitaban gafas para leer de cerca, recorrieron las líneas una y otra vez, como si un segundo vistazo pudiera cambiar las palabras. Alquiler de finca La Finca de los Reyes. Exclusividad fin de semana. 50 euros. Las imágenes que mi mente conjuraba eran de una opulencia casi obscena: jardines versallescos, salones con artesonados de madera noble, candelabros de cristal que goteaban luz, catering, eventos de élite, 200 invitados. 20. El desglose era aún más insultante. No era solo comida. Era una declaración. Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo, una barra de mariscos frescos de las costas de Huelva, vinos de una bodega de La Rioja que yo sabía que costaba más de 100 euros la botella. Viaje de novios paraíso Maldivas, suite sobre el agua, 10 euros. Un depósito para una fantasía tropical, un mundo de aguas turquesas y arenas blancas que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de mi realidad. Y allí, en el fondo, grapada a la última factura, una nota manuscrita de Adrián. Su caligrafía, antes redondeada y llena de vida, ahora era angulosa y apresurada, como la de un ejecutivo que firma un cheque sin importancia. Papá, después de los problemas que has causado a la familia, agradece que te permito contribuir. Esto cubre tu parte. Envía el cheque pronto. Isabella y yo contamos con ello. Me quedé mirando esas palabras, el papel frío y liso bajo la punta de mis dedos. ¿Problemas? Los problemas a los que se refería eran las cicatrices de mi vida. Eran las acusaciones que me había lanzado en nuestra última, terrible discusión, culpándome por no haber ascendido más en mi carrera, por la vida modesta que habíamos llevado tras la muerte de su madre, Sofía. Mi mano tembló ligeramente, una traición de mis nervios, mientras dejaba la nota sobre la mesa. Por un momento, los números y las letras se volvieron borrosos, un torbellino de tinta y dolor. Cerca, sobre la misma mesa, había una foto enmarcada que había sobrevivido a todas las limpiezas y mudanzas emocionales. Un joven Adrián, de unos 7 años, desdentado y con una sonrisa que abarcaba toda su cara, enfundado en una equipación de fútbol infantil demasiado grande para él. Su pequeña mano estaba firmemente agarrada a la mía. Recuerdo ese día, el olor a hierba recién cortada, el sol cálido en nuestros hombros. Cómo, en nombre de Dios, se había transformado ese niño alegre en este hombre calculador y frío, que exigía un rescate financiero como si yo fuera un cajero automático en lugar de su padre. Un hombre que me prohibía la entrada a su boda porque mi vida sencilla y mi pensión de jubilado no encajaban en la narrativa pulida que él e Isabella estaban construyendo. Primero me golpeó la conmoción, una ola helada que me recorrió la columna vertebral y me oprimió el pecho, robándome el aire. Instintivamente,
Arrugué la nota en mi puño, el papel crujiendo como las hojas secas de otoño en el patio. Pero entonces, con la misma lentitud, la alisé de nuevo sobre la mesa. No, la ira ciega era una herramienta inútil. Era ruidosa, torpe. Lo que necesitaba ahora era precisión. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando con un crujido familiar. La cocina, mi santuario, el lugar donde Sofía había cocinado innumerables comidas, donde habíamos celebrado los cumpleaños de Adrián con tartas caseras, de repente parecía más pequeña, las paredes se cerraban con el peso de los recuerdos. Caminé hacia el fregadero y me eché agua fría en la cara, una y otra vez, pero el gesto no pudo lavar el escozor de la traición. Adrián pensaba que podía extirparme de su vida como un tumor benigno, pero no sin antes extraer hasta el último céntimo de mis ahorros. El nido que había construido con años de horas extras, de proyectos de fin de semana, de incontables sacrificios, sobre todo después de perder a Sofía en 2015. El cáncer se la había llevado, pieza a pieza, y yo había luchado a su lado. Recuerdo su llamada, una semana después del funeral. Su voz, a través del teléfono, era desprovista de emoción, clínica. Deberías haber hecho más, papá. Para todos nosotros. Siempre conformándote. Volví a la mesa. Mis dedos encontraron consuelo en el frío metal de un viejo reloj de bolsillo, una reliquia familiar que mi padre me había dado. Su cadena estaba desgastada por el roce de los dedos de 3 generaciones de hombres montes que habían trabajado duro y amado profundamente. Su tic-tac era constante, rítmico, un recordatorio de que el tiempo pasa, pero ciertos lazos, ciertos principios, deberían perdurar. Pero Adrián había cortado los nuestros con la precisión de un cirujano, prohibiéndome la entrada porque Isabella, su elegante y ambiciosa prometida, le había susurrado al oído que un simple jubilado de Sevilla sería una vergüenza para su glamuroso círculo de ejecutivos de tecnología y herederos. Y entonces, en medio del dolor, sonreí. No fue una sonrisa de alegría, sino una curva lenta y amarga que se dibujó en mis labios. El dolor, al alcanzar su punto de ebullición, no se evaporó, se transmutó. Se solidificó en algo más afilado, más duro, resolución. Dejé la pila de facturas a un lado, doblándola con una pulcritud deliberada. Y sentí una chispa. No fue el fuego abrasador de la ira, sino el destello frío y azul de una idea, un plan que comenzaba a formarse en las sombras más profundas y calculadoras de mi mente. Adrián quería una boda perfecta financiada por mí. La tendría, pero no de la manera que esperaba. Miré la factura una última vez, sus números insolentes burlándose de mi vida de trabajo y ahorro. La ola de ira inicial finalmente retrocedió, dejando en su lugar una orilla de claridad fría y cristalina. Si Adrián pensaba que podía manipularme con un golpe tan burdo de chantaje emocional y financiero, me había subestimado profundamente. Quizás siempre lo había hecho. Sabía que una confrontación directa, una llamada telefónica llena de gritos y acusaciones, sería inútil. Él era un maestro en desviar, en convertir mis quejas en pruebas de mi amargura o mi fracaso. Me descartaría con la misma facilidad con la que había descartado mi tortilla de patatas en Navidad. Pero había otras formas, formas más silenciosas y efectivas. Podía reunir información, encontrar las grietas en la fachada de su plan perfecto. Mi viejo portátil descansaba sobre la encimera de la cocina, cubierto por una fina capa de polvo. Hacía tiempo que lo había reemplazado por una tableta para leer las noticias y ver vídeos, pero hoy, su teclado y su sistema operativo familiar se sentían como las herramientas de un artesano. Era hora de averiguar qué estaban tramando realmente. Esa chispa de determinación persistió mientras volvía a coger la foto enmarcada de la mesa. El rostro joven de Adrián me devolvía la mirada, su expresión llena de una inocencia y una promesa que me partían el corazón. Recordé un día específico, una tarde de tormenta en el Parque de los Naranjos. Él tenía 8 años. El cielo se había vuelto de un color morado oscuro en cuestión de minutos, y un trueno había retumbado tan fuerte que el suelo pareció vibrar. Se había subido a mi regazo en el coche, escondiendo su cabeza en mi hombro, sus pequeños brazos rodeando mi cuello. «No te preocupes, papá», había murmurado contra mi camisa, su voz ahogada por la tela y el miedo. «Tú eres el más fuerte». Lo había abrazado con fuerza, prometiéndole que siempre lo protegería, mientras Sofía, desde el asiento del copiloto,
nos observaba con esa cálida sonrisa suya que podía calmar cualquier tormenta. Ahora paseaba por la cocina, y el crujido de las viejas tablas del suelo, bajo mis pies, parecía contar la historia de nuestra familia. El aire estaba impregnado del olor a café rancio de mi taza de la mañana, un aroma de soledad y rutina. Esos recuerdos, antes un bálsamo, ahora fluían como un torrente amargo. Fines de semana enteros enseñándole a chutar un balón en el campo de tierra del barrio, su risa resonando, cristalina y pura, mientras corría celebrando un gol imaginario. Éramos inquebrantables entonces, un trío unido contra el mundo. La muerte de Sofía no solo rompió nuestro trío, hizo añicos los cimientos sobre los que se construyó. Adrián tenía 25 años, ya inmerso en la cultura despiadada de una startup tecnológica, y comenzó a distanciarse, a reescribir nuestra historia. La decepcionaste, papá. Me había acusado fríamente por teléfono en 2016, su voz impregnada de un resentimiento que parecía haber estado fermentando durante años. Si hubieras sido más ambicioso, si hubieras ganado más dinero, quizás podríamos haber pagado mejores tratamientos, una segunda opinión en Estados Unidos. Me tragué el nudo de dolor y rabia que se formó en mi garganta. Le recordé las batallas interminables con el seguro médico, la segunda hipoteca que saqué sobre esta misma casa para cubrir los costes de la quimioterapia experimental, el coche que vendí. Pero era como hablarle a una pared. Él no escuchaba los hechos, solo oía la narrativa que había construido en su mente, una en la que yo era el culpable de sus carencias. Veía mis fracasos. La casa modesta en un barrio obrero, mi trabajo fiable pero poco glamuroso en una firma de ingeniería local. La última Navidad fue el clavo final en el ataúd de nuestra relación. Conduje hasta su elegante y minimalista apartamento en el centro de Sevilla, un lugar que parecía más una galería de arte que un hogar. Llevaba en mis brazos una tortilla de patatas aún caliente, hecha siguiendo la receta de Sofía al pie de la letra. Isabella, reclinada en un sofá blanco impoluto, apenas levantó la vista de su teléfono. Le susurró algo a Adrián, y él sonrió con suficiencia. Papá, ahora somos veganos, dijo, con un tono que pretendía ser casual pero que estaba cargado de desdén, y, sinceramente, aparecer así sin avisar. Es un poco incómodo para nosotros. Me fui a los 10 minutos. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de luces de la calle, y una sensación abrumadora de ser una reliquia, un objeto de un pasado que ya no encajaba en su brillante y nuevo mundo. Ahora, esta factura. No era solo un insulto, era un acto de borrado. Era la exigencia de que yo financiara la misma extravagancia, que se utilizaba para excluirme. Apreté los puños a los lados mientras me detenía junto a la ventana, observando cómo las hojas secas de plátano de sombra revoloteaban por el patio. La nostalgia se quemó, dejando solo el ardor de la ira. ¿Cómo se atrevía a tratarme como una carga y luego esperar gratitud por permitirme pagar la cuenta? Yo no era la víctima en esta historia. No más, lo había criado solo durante los años más difíciles tras la muerte de Sofía. Había sacrificado vacaciones, caprichos y comodidades para asegurarme de que tuviera un buen comienzo en la vida. Y ahora, Isabella, con sus bolsos de diseñador y su vida perfectamente curada en las redes sociales, alimentaba y validaba su codicia. No, esta traición no podía quedar sin respuesta. Exigía consecuencias. Juré entonces, en un voto silencioso pero feroz, que convertiría su día perfecto, su escaparate de estatus, en una lección inolvidable. Una duda, pequeña y parpadeante como la llama de una vela en una corriente de aire, se deslizó en mi mente. ¿Era demasiado viejo para una batalla como esta? Pero la aparté con un movimiento de cabeza. La justicia no entiende de edad. Se trata de dignidad. Con ese pensamiento, me acerqué a la encimera y cogí mi portátil. El frío y liso metal bajo mis dedos me ancló en el presente, mi resolución endureciéndose como el acero. Era hora de empezar a cavar. El portátil cobró vida con un suave zumbido en la creciente penumbra de la habitación, su pantalla proyectando un resplandor azulado sobre la desordenada mesa de la cocina. Me acomodé en la silla, sintiendo el familiar crujido de la madera. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, un tamborileo constante sobre el tejado, que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón.
Abrí el navegador con una serie de clics decididos y metódicos. Mi objetivo era claro. Los perfiles de Adrián en las redes sociales eran fortalezas digitales, cerrados a cal y canto. Pero el de Isabella era una puerta abierta, una invitación a un mundo de lujo y autocomplacencia. A ella le encantaba hacer alarde de su vida, y yo iba a aprovecharlo. Me desplacé por su feed, cada publicación una pequeña puñalada de arrogancia. Fotos de escapadas de fin de semana a Marbella, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, y, por supuesto, la crónica de su viaje nupcial, contando los días para nuestra boda de ensueño en la increíble finca de los Reyes. Me siento tan bendecida. Vida de lujo, amor verdadero. La fecha saltó de la pantalla, 15 de noviembre de 2024. Faltaban apenas unas semanas. Las fotos adjuntas mostraban la hacienda en todo su esplendor. Su gran salón de baile engalanado con montajes de prueba para eventos, los candelabros de araña brillando como constelaciones de diamantes. Me serví un vaso de un vino tinto de la casa que había estado guardando, su sabor áspero y sin pretensiones agudizando mi concentración. Se acabó el lamento, ahora tocaba actuar. Cogí un bloc de notas y un bolígrafo, y empecé a apuntar. Lugar, la finca de los Reyes. Alquiler, 50 euros. Catering. Eventos de élite. Presumen de menús de la huerta a la mesa para 200 invitados. Fotógrafa. Una profesional de alto nivel llamada Laia Bosch. Encontré su portafolio enlazado en uno de los comentarios de Isabella. Se vienen fotones para inmortalizar el mejor día de nuestras vidas. Había escrito Isabella con una cadena de emojis de corazones. Un debate interno se desató en mi mente mientras miraba mi lista. ¿Debería llamarlo, confrontarlo directamente? Descarté la idea casi al instante. No, eso le daría la satisfacción de colgarme, de descartar mis sentimientos como el arrebato de un viejo resentido. Era mejor, mucho mejor, socavar su mundo desde las sombras, hacerle sentir esa pérdida de control que él, que siempre necesitaba estar al mando, tanto temía. Una pestaña tras otra se abrieron en mi navegador. El sitio web del organizador de bodas, Ricardo Soto. Su biografía era un dechado de profesionalidad, prometiendo eventos impecables y fluidos para clientes exigentes. Un rápido vistazo a su perfil de LinkedIn reveló un contacto en común, un antiguo colega de mi firma. Todo encajaba. La luna de miel también. Encontré los detalles en la promoción de una agencia de viajes de lujo, un paquete exclusivo para el St. Regis Maldives Bomuli Resort, con un bungalow sobre el agua. Todo financiado por la factura que ahora descansaba sobre mi mesa. Mi ira, que había disminuido hasta convertirse en brasas, se reavivó al ver un vídeo que Isabella había compartido. Era en la tienda de vestidos de novia. Ella giraba sobre una pequeña plataforma, envuelta en metros de seda y encaje, mientras Adrián la miraba con una sonrisa de suficiencia. En la sección de comentarios, una amiga había escrito: «¡Qué maravilla! Eso debe costar una fortuna». La respuesta de Isabella me heló la sangre. «Papá pagará la fiesta». Tudeo e indirectamente, claro, indirectamente. La audacia de esa palabra, de ese guiño cómplice, me impulsó. Crucé las referencias de todos los proveedores, construyendo una red de información. El florista, el DJ, incluso el servicio de limusinas. La escala de la extravagancia era asombrosa, un monumento a la deuda y la apariencia, mucho más allá de lo que el salario de Adrián, aunque considerable, podría cubrir sin mi contribución. Por un instante, una punzada de vacilación. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? ¿Arriesgando el último y frágil hilo de la relación familiar que quedaba? Pero entonces, el recuerdo de su nota volvió a mi mente, tan claro como si la tuviera delante: «Agradece que te permito contribuir». Ese privilegio condescendiente, esa crueldad casual, y la duda se evaporó como el agua en un fogón al rojo vivo. No se trataba de venganza. Se trataba de autorrespeto. Se trataba de enseñarle a mi único hijo que la codicia y la arrogancia tienen repercusiones. Mis manos, ahora firmes, se posaron de nuevo en el teclado. Encontré la página de contacto de Ricardo Soto, el arquitecto de este sueño ajeno. Su número de teléfono brillaba en la pantalla. Con una respiración profunda, sabiendo que estaba cruzando un umbral,
Decidí que era hora de hacer la llamada. Era hora de empezar a deshacer su tapiz perfecto, hilo por hilo. Cogí el teléfono. Mis dedos flotaron sobre la pantalla táctil. Sonó 2 veces, cada tono amplificado en el silencio de la cocina. Una voz pulida, suave como el mármol, respondió. Eventos Ricardo Soto. Habla Ricardo. ¿Cómo puedo hacer que su día sea extraordinario? Me apoyé en la encimera, el frío del granito subiendo por mis brazos, anclándome. Hola, Ricardo. Soy Julián Montes. El padre de Adrián Vargas, el que va a pagar la factura de su boda. Hubo una breve pausa, y luego la calidez inundó su tono, un cambio profesional y practicado. Señor Montes. Un placer. Adrián mencionó que llamaría para finalizar los pagos. Estamos absolutamente encantados de que contribuya a un evento tan especial. La finca de los Reyes está reservada, y la visión de Isabella, permítame decirle, está tomando una forma verdaderamente espectacular. Le dejé divagar un momento, describiendo arcos florales, y la acústica perfecta para el cuarteto de cuerda. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que me separaba de mi hijo. Mi mente se afiló como una cuchilla. En realidad, Ricardo, le interrumpí con calma, preferiría discutir esto en persona. ¿Podemos vernos mañana? Tengo algunos detalles que necesito aclarar. Su aceptación fue inmediata. Por supuesto, señor Montes. ¿Le parece bien en mi oficina, en el centro, a las 10:00 a.m.? Perfecto, dije. Colgué. El clic del final de la llamada resonó en la habitación silenciosa. Me serví otra copa de vino, haciéndola girar en la copa, observando los reflejos rojizos, mientras imaginaba el rostro de Ricardo cuando la verdad, mi verdad, lo golpeara. El juego había comenzado. La mañana siguiente se presentó con un aire otoñal y nítido. Conduje por las calles de Sevilla, el tráfico ligero de la mañana permitiéndome perderme en mis pensamientos. Las hojas doradas de los plátanos de sombra se arremolinaban en el asfalto, un confeti melancólico para el acto que estaba a punto de realizar. En un semáforo en rojo, junto al río Guadalquivir, una duda me atenazó con fuerza. ¿Era este el punto de no retorno? ¿El acto que rompería definitivamente el vínculo con mi único hijo? La imagen de Adrián de niño, con su sonrisa desdentada, apareció en mi mente. Pero fue reemplazada casi al instante por la imagen de su nota condescendiente. Aceleré en cuanto la luz se puso verde. La decisión estaba tomada. La oficina de Ricardo Soto estaba en un edificio moderno y reluciente, todo cristal y acero cromado, un mundo aparte de la venerable y sólida firma de ingeniería de ladrillo, donde yo había pasado mi vida profesional. Aparqué mi viejo pero fiable coche entre un Mercedes y un Tesla, sintiéndome como un anacronismo. Al entrar, el aire del vestíbulo era estéril y olía a una colonia cara y a éxito. Ricardo me saludó en la recepción con un firme y ensayado apretón de manos. Su traje gris marengo era impecable, su corbata de seda anudada a la perfección. Señor Montes, bienvenido. Un placer conocerle en persona. Por aquí, por favor, ¿un café? ¿Agua? Café, solo. Gracias, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Me condujo a una lujosa silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba, que estaba elegantemente desordenado con catálogos de flores, muestras de telas y contratos. En la pared detrás de él, una gran fotografía enmarcada mostraba a una pareja radiante bajo una pérgola cubierta de flores. La imagen me revolvió algo por dentro, una mezcla de tristeza y una creciente resolución. Esa alegría, esa celebración, no sería la de Adrián. No a mi costa. Bien, dijo Ricardo, sentándose y abriendo una elegante carpeta de cuero con el nombre Vargas Isabela, en letras doradas. Como le comenté, los 80 euros cubren la totalidad de los servicios premium. El lugar, el catering de alta gama, la decoración floral, e incluso el depósito para su espectacular luna de miel. Adrián me aseguró que el pago estaba completamente gestionado y listo para ser transferido esta semana. Me incliné hacia adelante, juntando las manos sobre mis rodillas, y lo miré directamente a los ojos. Dejé que el silencio se alargara un segundo antes de hablar, mi voz tranquila y nivelada. Ah, ¿sí? Dígame, Ricardo. ¿Le mencionó Adrián en alguna de sus conversaciones que me ha prohibido la entrada a su boda?
La sonrisa profesional de Ricardo vaciló y luego se desvaneció. Parpadeó. Disculpe, ha oído bien, continué, sin alterar el tono. Le mencionó que ni siquiera estoy invitado a esta extravagancia que se supone que debo financiar con los ahorros de toda mi vida. La mandíbula de Ricardo se tensó. El bolígrafo de plata que sostenía se le escapó de los dedos, y rodó silenciosamente sobre un contrato. ¿Prohibido? No. No, en absoluto. Dijo que las contribuciones familiares estaban gestionadas. Que usted estaba encantado de ayudar. Esto es sumamente incómodo. Incómodo, repetí, dejando que la palabra colgara en el aire, cargada de sarcasmo. Pruebe con humillante. Pruebe con desgarrador. Me envió la factura, Ricardo, con una nota adjunta diciéndome que debería estar agradecido por la oportunidad de pagar. Agradecido. Después de haberlo criado solo desde que su madre murió. Después de todo, Ricardo se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Estaba claramente desconcertado, atrapado entre un cliente y una situación imposible. De verdad, señor Montes, no sé qué decir. Los contratos están firmados. Los depósitos iniciales, como sabe, no son reembolsables, pero el saldo principal está pendiente. Exactamente, le interrumpí, viendo mi oportunidad. Y pendiente se quedará. Quiero que llame a Adrián hoy mismo. Infórmele de que la boda se detiene. Que todos los planes quedan en suspenso hasta que tenga la decencia de hablar conmigo cara a cara. No habrá fondos de mi parte. Ni un solo céntimo. Y si intenta presionarle, recuérdele lo frágiles que pueden ser los planes más perfectos. Asintió lentamente, sus ojos de hombre de negocios calculando las ramificaciones. Estaba aturdido, pero también empezaba a comprender. Lo llamaré en cuanto usted se vaya. Entiendo. Esto lo cambia todo. Me levanté, mi misión cumplida por ahora. Mientras caminaba hacia la puerta, lo oí murmurar por lo bajo, una exclamación de pura frustración dirigida a sí mismo. Ese niñato arrogante. Esa frase fue música para mis oídos. Fue el primer y dulce sabor del caos que estaba gestando. Salí al aire fresco y nítido de la calle, la puerta de cristal cerrándose con un suave silbido detrás de mí. Sentí la primera onda de mi plan expandirse, como una piedra lanzada en el estanque perfectamente inmóvil de sus vidas. De pie en la acera, una oleada de fuerza me recorrió. Pero con ella, también la claridad. Ricardo era solo el mensajero. Adrián no se rendiría fácilmente. Lucharía, mentiría, manipularía. Necesitaba ojos y oídos en los que pudiera confiar. Necesitaba un aliado. El nombre de Leo apareció en mi mente, claro como el día. El mejor amigo de la infancia de Adrián, el hermano que nunca tuvo. El mismo al que Adrián había descartado como un traje viejo cuando su ambición superó su lealtad. Recordaba a Leo como un segundo hijo, siempre en casa, un chico bueno y leal. Había oído que ahora trabajaba como detective privado. Perfecto. Volví a mi coche, saqué mi teléfono y busqué su nombre en mi lista de contactos. Deslicé el dedo sobre el botón de llamar antes de que la duda pudiera sabotearme. Diga, la voz de Leo era más profunda, pero reconocible. Leo, soy Julián Montes. Ha pasado mucho tiempo. Hubo un silencio sorprendido, seguido de una calidez genuina. Señor Montes. Vaya. Sí que ha pasado tiempo. ¿Cómo ha estado? ¿Está todo bien? No exactamente, Leo, admití, el peso de la situación volviendo a mí. Adrián se casa, pero es complicado. Me preguntaba si podríamos vernos. Necesito tu experiencia. He oído que ahora eres detective. Una risa seca al otro lado de la línea. La voz se corre. Claro, por supuesto. ¿Qué tal el viejo café de la calle Sierpes en una hora? Allí estaré, dije, colgando. La casa se sentía menos vacía ahora que un propósito y una alianza comenzaban a llenarla. El juego había subido de nivel. Una hora después, estaba sentado en una mesa de esquina en el café, un local con solera, con azulejos antiguos, y el aroma reconfortante de café recién hecho y pasteles. A través de la ventana, veía el ajetreo de la calle Sierpes. Leo llegó puntualmente, más alto y más ancho de hombros de lo que recordaba,
pero con la misma sonrisa fácil, aunque ahora sus ojos tenían una agudeza, una mirada observadora que delataba su profesión. Llevaba una bolsa de cámara de aspecto profesional colgada al hombro. Nos dimos un firme apretón de manos que se convirtió en un abrazo torpe pero sincero. Julián, dijo, su voz seria por un momento. Se le ve bien. Siento mucho lo de Sofía, lo supe tarde. Ella era como una segunda madre para mí. Gracias, Leo. Significas mucho para nosotros, respondí, con un nudo en la garganta. Le deslicé un café por la mesa. Y por favor, llámame Julián. No me anduve con rodeos. Le conté toda la historia, el silencio de Adrián, la falta de invitación, la factura de 80 euros, la nota insultante, mi reunión con el organizador de bodas. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una ira fría y contenida. Cuando terminé, Leo negó con la cabeza lentamente, mirando su taza de café. Eso suena a él. Al nuevo él. Me dejó tirado hace años, Julián. Me pidió que mintiera en una referencia para un puesto importante. Dijo que era un favor sin importancia. Me negué, y de la noche a la mañana, dejé de existir para él. Me dijo que lo estaba frenando con mis trabajos de poca monta y mi falta de ambición. Asentí, un dolor familiar retorciéndose en mi interior. He oído historias similares. Que ha utilizado a mucha gente para ascender. Oh, sí, dijo Leo, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial y teñido de un viejo dolor. En la universidad, me tomó prestadas ideas para un proyecto final que le valió una matrícula de honor. Cuando se lo eché en cara, me acusó de estar celoso y me hizo el vacío. Y por lo que he visto de Isabella en las redes, es su pareja perfecta. Todo es imagen, estatus, la foto perfecta. Nuestra conversación fluyó, alimentada por la cafeína y años de frustraciones reprimidas. No solo estábamos hablando de Adrián, estábamos reconstruyendo el rompecabezas de su transformación, pieza por pieza. Sobre la mesa del café, entre tazas vacías, forjamos un plan. Leo no solo sentía lealtad hacia mí, tenía su propia cuenta que saldar. Se ofreció a documentar el día de la boda desde la distancia. Con su equipo, podría capturar la llegada de los proveedores, las reacciones de los invitados, cualquier signo de caos o conflicto. Fotos, vídeos, grabaciones de audio discretas. Sería nuestra póliza de seguro, nuestra palanca pública si Adrián decidía jugar sucio. Mientras nos levantábamos para irnos, un pensamiento práctico cruzó mi mente. Adrián llamará. Estará furioso. Necesito estar preparado. Y si necesitamos más grabaciones, registros de llamadas. Leo me miró, sus ojos de detective evaluando la situación. Buena idea. La confrontación es inevitable. Tienes que estar protegido. Pásate por mi casa esta noche, sugerí yo. Trae lo que creas que puede servir. Empecemos a prepararnos de verdad. Leo sonrió, una chispa de entusiasmo combativo en sus ojos. Trato hecho, Julián. Estaré allí a las 8. Vamos a darle una lección de humildad. Esa tarde, el cielo se abrió. Un aguacero torrencial azotaba Sevilla. A las 8 en punto, Leo estaba en mi puerta, con un maletín de herramientas de aspecto serio en la mano. La luz del porche creaba un halo brumoso a su alrededor. ¿Listo para subir de nivel?, dijo, entrando y sacudiéndose el agua del abrigo. Nos instalamos en el salón, un espacio lleno de recuerdos, con sus muebles antiguos y sus alfombras descoloridas. Le serví un café caliente, su vapor enroscándose en el aire como una promesa de la conspiración que se estaba gestando. Enséñame cómo protegerme, le dije, grabaciones, cámaras, todo. Leo abrió su maletín. No era como en las películas, pero casi. Desempaquetó una pequeña grabadora digital, un par de cámaras diminutas disfrazadas de objetos cotidianos, y me explicó cómo instalar aplicaciones en mi teléfono para registrar y grabar llamadas. Lo primero y más importante, la legalidad, explicó, su tono cambiando a uno instructivo y profesional. En España, la ley permite grabar una conversación siempre que seas uno de los participantes. Es el consentimiento de una de las partes. No tienes que informar a la otra persona. Simplemente, durante la llamada, pulsas este botón. Practicamos.
Hizo una llamada de prueba a su propio teléfono, mostrándome cómo la aplicación funcionaba sin problemas. Luego, hicimos una simulación. Leo interpretó a Adrián, utilizando las tácticas de manipulación que conocía tan bien. Gaslighting, papá, estás exagerando, siempre lo haces. Desviación. ¿Por qué siempre tienes que sacar a relucir el pasado? Y victimismo. No puedo creer que me hagas esto en el momento más importante de mi vida. Fue una actuación escalofriantemente precisa. Recuerda cómo te culpó por lo de tu mujer, dijo Leo, su voz suavizándose. Recuerdo perfectamente que vendiste tu coche para pagar esas facturas médicas. Un coche que te encantaba, él convenientemente olvida esos detalles. Las palabras de Leo golpearon un nervio expuesto. Un recuerdo que mantenía encerrado bajo llave se liberó. Sofía, en la cama del hospital, su piel pálida, su mano tan débil en la mía. Adrián, de pie junto a la puerta, su rostro una máscara de ira y dolor adolescente, acusándome de no haber luchado lo suficiente, de haberme rendido a los médicos locales. Salí de la habitación furioso tras él. Lo compartí con Leo en voz baja, mi voz quebrándose por primera vez esa noche. Ella merecía algo mejor. De todos nosotros. Tú le diste todo lo que tenías, Julián, respondió Leo, su firmeza era un ancla. Y a él también. Te lo debo. Cuando mis padres se divorciaron, esta casa fue mi refugio. Me ayudaste con las matemáticas cuando suspendía. Sofía se aseguraba de que siempre cenara. Adrián. Él se reía. Me llamaba débil por estar triste. Levantamos nuestras tazas en un brindis silencioso. No era por la venganza, era por la justicia. Me guío en la colocación estratégica de una de las pequeñas cámaras. Ponla en ángulo aquí, en la estantería. Cubre la puerta principal. Capturará los rostros con claridad si deciden presentarse. La probé, viendo la imagen nítida de mi propio salón en la pantalla de mi teléfono. Una oleada de poder, de control, recorrió mis venas mientras la imagen se estabilizaba. Adrián no llamó esa noche. Pero ambos sabíamos que la tormenta se estaba acercando. El silencio era simplemente el aire que toma un depredador antes de lanzarse a la yugular. Y yo, por primera vez, estaba listo para morder de vuelta. El día siguiente transcurrió en una atmósfera de tensa anticipación. Cada vez que pasaba un coche por la calle, mi cabeza se giraba instintivamente hacia la ventana. Probé las cámaras 3 veces, comprobé la aplicación de grabación 5. Di un largo paseo por el barrio, el aire fresco del otoño no lograba calmar el nudo en mi estómago. Al anochecer, estaba en un estado de máxima alerta. Y entonces, justo cuando la luz del día se rendía a las farolas, el teléfono vibró. El nombre de Adrián parpadeaba en la pantalla. El dispositivo zumbaba suavemente en mi palma, la luz verde de la aplicación de grabación ya parpadeando, una señal de que estaba armado y listo. El teléfono vibró sobre la mesa de madera, su insistencia cortando el silencio de la tarde como un cuchillo. Estaba a mitad de prepararme un té, la tetera empezaba a silbar. Dejé que sonara, observando cómo las vibraciones hacían que el teléfono se deslizara por la mesa. 1, 2, 3 tonos. Saltó el buzón de voz. Inmediatamente, volvió a vibrar. Isabella. Ignoré esa llamada también. Vertí el agua caliente sobre la bolsita de té, el aroma a manzanilla llenando la cocina, un intento inútil de encontrar la calma. Grábalo todo, me había dicho Leo. Sus palabras serán tu munición. Me senté a la mesa de la cocina, la tenue luz del techo proyectando largas sombras. Reproduje el primer mensaje de voz. Papá, soy Adrián. Tiene que haber un malentendido con los pagos. Ricardo ha llamado, dice que te has echado atrás. Llámame en cuanto oigas esto. Tenemos que arreglarlo. Su voz comenzaba con una compostura forzada, pero podía oír el filo de la ansiedad debajo, como grava bajo una fina capa de seda. Lo reproduje de nuevo. Malentendido, la palabra era una obra de arte de la manipulación. El segundo mensaje, Julián, soy Isabella. Adrián está muy disgustado. Los proveedores están amenazando con cancelar si no reciben el pago final. No sé a qué estás jugando, pero no hagas esto. Es increíblemente mezquino. Su tono era cortante, superior, como el de una directora regañando a un niño.
Mezquino. La palabra picó, pero sonreí débilmente. Desesperación disfrazada de acusación, tal como Leo había predicho. El tercer mensaje, de Adrián otra vez, la urgencia descontrolada. Papá, en serio, coge el puto teléfono. Todo se está desmoronando. Nos lo debes, joder. Nos lo debes, después de todo. El jadeo al final de la frase delataba su pánico. Entonces, una llamada de un número conocido, la señora Hargrove, una vieja amiga de la familia. Julián, cariño, he oído unos rumores terribles en el club. Algo sobre problemas con la boda de Adrián. Problemas de dinero. Solo llamaba para asegurarme de que estás bien. La onda expansiva ya había llegado a nuestro círculo social. Me sentí extrañamente fortalecido. El teléfono volvió a sonar la noche siguiente. Era Adrián. Esta vez, estaba preparado. El aire en mi salón parecía crepitar de electricidad. Paseaba de un lado a otro, con el teléfono en una mano y la aplicación de grabación ya activada. Dejé que sonara 4 veces. Una pequeña guerra psicológica, una pausa deliberada para inquietarlo. Finalmente, deslicé el dedo para contestar. Hola Adrián, papá, por fin, su voz estalló, desprovista de cualquier cortesía. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? Ricardo dice que te niegas a pagar. Estás saboteando nuestra boda. Respiré hondo, sintiendo la suavidad de la alfombra bajo mis pies, un ancla en la tormenta. Sabotear, Adrián. Es una palabra fuerte. Corrígeme si me equivoco, tú me prohibiste la entrada. Tú me enviaste una factura como si yo fuera un patrocinador, no un padre. ¿Recuerdas tu nota? Agradece que te permito contribuir. Hubo un compás de silencio, un vacío cargado de estática. Luego, la explosión. Eso, mira, no es así. Es complicado. Los amigos de Isabella, el ambiente. Estás jubilado, papá. Seamos realistas, no encajarías. Pero el dinero es otra cosa. ¿Nos lo debes? Después de mamá, después de todas las dificultades que nos causaste, la mención de Sofía, usada como un arma, se retorció en mi interior como una espina envenenada. Pero me mantuve firme, mi voz un témpano de hielo. Ah, ¿sí? ¿Las dificultades? ¿Te refieres a cuando te crié solo mientras intentaba pagar las deudas médicas que su enfermedad nos dejó? ¿Cuando vendí lo que tenía para asegurarme de que su cuidado fuera el mejor posible? Me culpas por su muerte entonces, me ignoras durante años, y ahora exiges que pague tu fiesta. No, Adrián. Se acabó el pago. Estás arruinándolo todo, gritó, sus palabras crudas, desesperadas. Isabella está furiosa. Los del catering exigen los depósitos finales. La finca mantiene la fecha, pero amenaza con aplicar penalizaciones por cancelación. Arréglalo. Hice una pausa deliberada. Mi mirada se posó en el reloj de bolsillo de mi padre, que descansaba sobre la mesita. Su tic-tac constante era un recordatorio de la dignidad perdurable. Arregla lo que tú rompiste, Adrián. Háblame como un hijo, no como un banquero. Y quizás entonces, solo entonces, te escuche. De repente, una tercera voz se unió a la llamada, aguda y metálica. Era Isabella. Estaban en altavoz. Julián, esto es absolutamente ridículo. Estamos intentando construir una vida, una marca. Tu mezquindad y tu resentimiento podrían cancelarlo todo. ¿Has pensado en la vergüenza? ¿En la humillación pública? Su intervención avivó las llamas. ¿Vergüenza? ¿Te refieres a la vergüenza de prohibir la entrada a tu propio suegro? Pienso en la factura de 80 euros que me enviasteis sin pestañear. Pienso en la luna de miel en las Maldivas que esperáis que yo financie mientras me dejáis fuera. Eso es vergüenza, Isabella. Adrián volvió a saltar, su voz a la defensiva, buscando una justificación. Es tu deber, papá, la familia contribuye. Pero no puedes soportar mi éxito, ¿verdad? Admítelo de una vez. Estás celoso de que yo haya llegado más lejos que tú. Y ahí estaba. La admisión. El desliz clave que yo estaba esperando. No se trataba de deber, ni de familia. Se trataba de su ego frágil. Su excusa final era que yo estaba celoso. La revelación fue tan patética que casi me hizo reír.
No estoy celoso de un éxito construido sobre los hombros de la gente a la que has utilizado y descartado, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Se acabó, Adrián. Ya no más. La línea crujió con el sonido de su respiración pesada y agitada. Te vas a arrepentir de esto. Te lo juro. Hemos terminado, colgó abruptamente. El silencio que dejó atrás zumbaba en mis oídos. Pero esta vez, no era un silencio de soledad, sino de victoria. Sus palabras finales, su acusación de celos, no eran una amenaza. Eran una confesión. Una vulnerabilidad que había quedado al descubierto y que agudizaba mi resolución como nunca antes. Guardé la grabación. Tenía todo lo que necesitaba. La luz gris y acuosa del amanecer se filtró a través de las cortinas el 15 de noviembre de 2024. El día de la boda. El día del juicio final. Afuera, una lluvia fina y persistente había comenzado a caer sobre Sevilla, envolviendo la ciudad en un velo melancólico. Me había despertado temprano, mucho antes de que saliera el sol. El tic-tac del viejo reloj del salón, que la noche anterior parecía un metrónomo de la tensión, ahora sonaba como una cuenta atrás. Los días previos habían sido un ejercicio de vigilancia silenciosa. Monitoreaba las actualizaciones esporádicas de Leo, ignoraba la creciente avalancha de mensajes de texto de Adrián que iban desde las súplicas hasta los insultos, e incluso me obligaba a dar largos paseos por la orilla del Guadalquivir para fortalecer mis nervios contra cualquier atisbo de duda o piedad. Ahora, mientras la aplicación del tiempo en mi teléfono confirmaba un pronóstico de aguaceros constantes para todo el día, no pude evitar una sonrisa sombría. La tormenta que yo había orquestado tenía ahora una banda sonora proporcionada por la propia naturaleza. Un diluvio simbólico para lavar toda la pretensión. Preparé café, dejando que el rico aroma llenara la cocina y ahuyentara los fantasmas de la noche. Me senté a la mesa, mi portátil abierto, mi teléfono a un lado, como un general en su cuarto de guerra. El primer mensaje de Leo llegó puntualmente a las 7:00 am. Estoy en posición, con vistas a la entrada de servicio de la finca. Los primeros proveedores están llegando. O más bien, intentándolo, te mantengo informado. Fotos pronto. Bebí mi café lentamente, la taza caliente un consuelo en mis manos, mientras las primeras imágenes comenzaban a llegar a mi teléfono. Eran granuladas, tomadas con un teleobjetivo, pero contaban una historia clara. Una furgoneta de una floristería de lujo, con los trabajadores descargando impresionantes arreglos de rosas blancas y orquídeas, solo para detenerse, discutir acaloradamente con una coordinadora de bodas con un walkie-talkie, y finalmente, volver a cargar todo en la furgoneta. Problemas con el pago final, decía el pie de foto de Leo. Se van. El caos se desarrollaba ante mis ojos en fragmentos en tiempo real. Un imponente camión de eventos de élite aparcado en el camino de servicio, sin descargar. Trabajadores de brazos cruzados, fumando bajo la lluvia. Finalmente, empezaron a empaquetar cajas de porcelana y cubertería que ni siquiera habían sido descargadas. La lluvia convertía el elegante camino de entrada de la finca en un lodazal brillante. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía, en una procesión de coches de alta gama. Las tomas secretas de Leo eran una obra maestra del espionaje discreto. Grupos de personas elegantemente vestidas, acurrucadas bajo carpas de recepción improvisadas, sus rostros una mezcla de confusión y disgusto. Paraguas de marca floreciendo como un campo de amapolas oscuras. Leo me envió un clip de audio corto. El murmullo de los invitados. No hay ni música de bienvenida. Dicen que el catering no ha montado. ¿Dónde está la barra libre? Su mensaje de texto posterior fue conciso. El ambiente está a punto de estallar. Ignoré una nueva ráfaga de llamadas de Adrián y de un número desconocido que supuse que era de la madre de Isabella. El teléfono vibraba sobre la mesa como una abeja atrapada. Dejé que los mensajes de voz se acumularan, un trofeo de su creciente desesperación. Finalmente, por curiosidad morbosa, reproduje uno. La voz de Adrián era irreconocible, quebrada por el pánico. Papá, por el amor de Dios, envía el dinero ahora. Ahora mismo, los gerentes de la finca están amenazando con cortar la electricidad y echarnos a todos. Isabella está histérica. La desesperación en su voz era palpable,
un universo de distancia de la arrogancia fría de su nota manuscrita. Más fotos de Leo. El gran salón de baile, que en las fotos de Isabella parecía un palacio, ahora era un eco desolado de sí mismo. Mesas a medio poner, sillas esparcidas al azar, y ni un solo pétalo de flor a la vista. Ni rastro del prometido cuarteto de cuerda. Entonces, llegó una foto que, por un instante, me revolvió algo por dentro. Una toma a través de una ventana empapada por la lluvia. Isabella, de pie en medio de una habitación, ya con su vestido de novia de miles de euros. Su maquillaje estaba corrido, su expresión completamente rota, las lágrimas silenciosas rayando sus mejillas. Detrás de ella, las gotas de lluvia en el cristal parecían lágrimas de la propia mansión. Por un fugaz momento, una punzada de duda. ¿Era esto demasiado cruel? Había convertido su día, a pesar de todo, en un espectáculo de humillación pública. Pero entonces, como un antídoto, recordé la fría condescendencia de la factura, la prohibición que cortaba más profundo que cualquier lluvia, y la duda se disolvió, dejando solo una silenciosa y sombría satisfacción. La justicia, a veces, no podía permitirse ser amable. Por la tarde, el informe de Leo fue devastador. Los invitados se están yendo en masa. Los rumores vuelan como la pólvora. Disputa familiar por dinero, el padre se negó a pagar, una farsa total. Paseé por mi salón, la lluvia tamborileando un ritmo implacable en el techo, imaginando la escena en la finca, la humillación desplegándose bajo un cielo gris. Otro buzón de voz de Adrián, esta vez su voz era un mero susurro de súplica. Por favor, papá, te lo ruego, transfiérelo. Los invitados se están riendo de nosotros. Ayúdame, por favor, ayuda a tu hijo. En el fondo, podía oír los sollozos ahogados de Isabella. El aguacero se intensificó, cortinas de agua azotando las ventanas, como si la propia naturaleza quisiera amplificar el ajuste de cuentas. Mi teléfono volvió a sonar. Adrián. Dejé que sonara. 1, 2, 3 tonos. Y luego, a mitad del cuarto tono, la llamada se cortó, y saltó al buzón de voz. Esa súplica interrumpida, ese silencio abrupto, fue más elocuente que cualquier grito. Esa súplica a mitad de tono, quedó suspendida en el aire de mi silencioso salón. Dejé que la llamada rodara una vez más al buzón de voz. Pero antes de que pudiera escuchar el mensaje, el sonido fue ahogado por un golpeteo frenético y pesado en la puerta principal. No era un llamado educado, era una exigencia, un asalto contra la paz de mi hogar, luchando por imponerse sobre el estruendo del aguacero. La lluvia goteaba de los aleros en un ritmo constante, y riachuelos de agua se acumulaban en los escalones del porche. Me acerqué con una lentitud deliberada, mi corazón latiendo con un ritmo firme. Miré por la mirilla. Allí estaban. Adrián e Isabella, una visión patética bajo la mortecina luz del porche. Estaban despeinados, en pijama, con abrigos caros echados apresuradamente por encima. El pelo de Adrián estaba pegado a su frente, el de Isabella enredado y mojado. Sus rostros, generalmente bronceados y cuidados, estaban pálidos y demacrados a la luz de la tormenta. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para que la bruma fría rociara mi cara. ¿Qué estáis haciendo aquí? Adrián, sin esperar invitación, empujó la puerta y entró. El agua goteaba de las mangas de su abrigo sobre la alfombra de la entrada, formando un pequeño y oscuro charco, una intrusión no deseada en mi casa. Papá, déjanos entrar. La boda está arruinada. Se acabó. Los proveedores se fueron, los invitados se dispersaron bajo la lluvia. Es el hazmerreír de toda Sevilla. Isabella se acurrucó detrás de él, temblando, ya fuera de frío o de rabia. Su caro maquillaje estaba corrido, dejando surcos oscuros en sus mejillas. El borde de su vestido de novia, absurdamente blanco y manchado de barro, asomaba por debajo de su abrigo. Julián, por favor, suplicó, su voz, normalmente tan altiva, ahora rota y quejumbrosa. Transfiere el dinero. Quizás podamos salvar algo. Una cena, una disculpa. Algo. Me hice a un lado, no por compasión, sino para llevar la confrontación a mi terreno. Cerré la puerta, silenciando el rugido del viento. Se quedaron de pie en el pasillo, goteando, dos estatuas de privilegio ahogado.
El aroma familiar de mi hogar a madera vieja, a libros y a café chocaba violentamente con su olor a desesperación y a lluvia. Salvar, repetí la palabra, saboreando su ironía. ¿Salvar qué, exactamente? ¿Vuestra imagen? Después de prohibirme la entrada, después de exigirme que pagara vuestra fantasía como un socio silencioso y avergonzado, Adrián se pasó una mano temblorosa por el pelo empapado, su fachada de control completamente destrozada. Fue un error, papá, ¿vale? Fue idea de Isabella. La imagen, la gente que conoce. Ya sabes cómo es. Pero ahora todo se ha derrumbado. Ayúdanos, por favor, por los viejos tiempos. Me crucé de brazos, un gesto que me ancló y me dio fuerza. Un flashback, nítido y doloroso, me golpeó. Adrián, con 17 años, después del funeral de Sofía, gritándome en este mismo pasillo, acusándome de ser débil mientras yo intentaba enterrar mi propio dolor en el trabajo para poder seguir adelante. Esa injusticia, ese recuerdo, avivó mi resolución. ¿Viejos tiempos? ¿Te refieres a los viejos tiempos en que me culpaste por la muerte de tu madre? ¿O los más recientes, en los que me has ignorado durante años a menos que necesitaras dinero? Isabella intervino, su tono vacilante por primera vez desde que la conocía, la vulnerabilidad resquebrajando su máscara de superioridad. No. No queríamos decir eso. Es el estrés. La presión social. La luna de miel está reservada, los depósitos se han perdido. Piensa en nosotros, Julián. Piensa en nuestra humillación. ¿Pensar en vosotros? Repetí, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí. He pensado en vosotros, y eso me lleva a una pregunta. Respondedme con sinceridad, si es que podéis. ¿Me valoraríais, a mí, a vuestro padre, si no fuera por mi cartera? La pregunta flotó en el aire pesado y húmedo entre nosotros. Adrián dudó. Sus ojos, en lugar de encontrarse con los míos, se movieron rápidamente por la habitación, buscando una salida que no existía. Por supuesto que sí, papá, eres familia, pero, el éxito requiere ciertos estándares. Ciertas apariencias, por favor, solo transfiérelo. Lo arreglaremos después. La admisión. Estándares. Estándares por encima de los lazos familiares. La confesión final de sus valores superficiales y vacíos. Negué con la cabeza, lenta y deliberadamente. No, Adrián, no habrá transferencia. Esta es la consecuencia. La codicia tiene un precio, y hoy habéis empezado a pagar la factura. Vuestra factura, él suplicó de verdad, su voz elevándose. Nos estás destruyendo, los invitados susurraban, los proveedores se burlaban. Arréglalo por tu hijo. Isabella se aferró a su brazo, susurrándole urgentemente. Pero yo ya no los escuchaba. Me moví hacia la puerta y la abrí. El viento y la lluvia entraron de nuevo, un final apropiado para la conversación. Idos. Id a aprender de esto. Mientras cruzaban el umbral, derrotados, las últimas palabras de Adrián brotaron, crudas y desesperadas. Espera, papá. Lo siento, me arrepiento, de todo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, antes de que su tardío arrepentimiento pudiera encontrar una grieta en mi armadura. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta, escuchando el rugido de la lluvia y el sonido de sus pasos retirándose en la tormenta. Mi resolución no vaciló, pero persistió un eco, el eco de su arrepentimiento, una nota solitaria y triste en la sinfonía de mi justicia. Ese eco se desvaneció en el silencio de los días siguientes. Me encontré moviéndome por mi casa con una nueva ligereza. Atendí llamadas de vecinos curiosos con una calma educada. Ordené los escombros emocionales de la batalla. Una tarde, encendí un fuego en la chimenea, y, en un acto ceremonial, quemé la factura original. Observé cómo el papel se enroscaba, se volvía negro, y se convertía en cenizas, una liberación simbólica de la carga que me habían impuesto. Al final de la semana, Leo llamó. Colapso total y absoluto, Julián. He oído que la finca les va a demandar por daños y perjuicios a su reputación. Y por cierto, el revuelo me ha conseguido 3 nuevos clientes. La gente habla. Me alegro por ti, Leo, dije, una sonrisa genuina en mi rostro. Aprecio toda tu ayuda, siento que me he liberado.
Cuando quieras, amigo mío. ¿Has sabido de él? Ni una palabra, pero quizás. Quizás aprenda algo. Recibí un correo electrónico de la señora Hargrove. Julián, tu valiente postura me ha inspirado. Me ha recordado la importancia de valorar los lazos reales por encima de las apariencias. ¿Un café pronto? Alianzas floreciendo de las cenizas del caos. Esa noche, me serví una copa del mejor brandy que tenía y brindé por la casa vacía. Por la dignidad recuperada, murmuré. El espacio ya no se sentía solitario, sino lleno de una silenciosa fuerza, de autoestima. La lección de Adrián le dolería, sin duda, pero el crecimiento a menudo lo hace. Su último y desesperado arrepentimiento sugería que, quizás, una semilla de comprensión había sido plantada en un terreno que yo creía estéril. Cuando la lluvia finalmente cesó después de 3 días, salí al patio trasero, el aire estaba limpio y fresco. La luz del sol se abría paso entre las nubes, bañando el jardín en una luz dorada y esperanzadora. Un nuevo camino, uno construido sobre mis propios términos, se desplegaba ante mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz.